otro espacio vectorial. Por notación a este le voy a llamar V y a este W. En V, sí, Pablo, dime. Maestra, bueno, solo quería preguntarle si, es que teníamos, bueno, yo tenía una duda conforme lo del examen, o sea, el Ujú, ejercicio del examen, entonces, ujú. no sé si hasta el final de la clase o, no sé, un espacio que se abriera para, no sé, así para dudas y todo eso. ¿Es duda específica sobre el examen? Sí. Sí, al final, si quieres. Una duda específica, no es resolver todo el examen, ¿ok? Sí, maestra, más o menos eso. Muy bien, entonces sí, al final, si quieres. Ya, gracias, Dejar un maestra. espacio, por nada. Les decía, transformaciones lineales, necesito un espacio V y un espacio W. Siempre en una transformación voy a requerir de dos espacios. Ujú. En el espacio V, en este caso particular, estoy trabajando en R3. Como es R3, un vector de R3 puede ser de la forma A, B, C. Ujú. Y en este espacio W, pues voy a estar trabajando con matrices de 2 por 2. Ahora, ¿qué es una transformación? Una transformación va a ser una regla de asignación que convierta a un vector del espacio V en un vector del espacio W. Fíjense, regla de asignación, ¿a qué le suena, chicos? A una función. Muy bien, a una función, ¿verdad? Una función es una regla de asignación, ¿verdad? Si estoy hablando de que una transformación es una regla de asignación, pues tiene que ver con una función, ¿verdad? En donde voy a tomar elementos de un espacio y mediante la regla voy a generar este mismo vector, pero en otro espacio. Pues depende de cada espacio en el que esté y de cada regla, pues van a ser diferentes. Pero lo mínimo que requiero para una transformación es dos espacios y una regla de asignación, dos vectores de cada espacio. El primer espacio se llama dominio, como en las funciones, y el segundo espacio se llama codominio, al igual que en las funciones, ¿verdad? Y la regla de asignación aquí se va a llamar transformación. Voy a cambiar vectores del espacio V al espacio W. Va a ser el mismo vector más bien, es el mismo vector, pero en el espacio V va a tener estas características. Y al aplicar la regla de asignación en el espacio W sigue siendo el mismo vector, pero ahora va a cumplir con estas características, ¿verdad? Esta es la regla de asignación que genera elementos de este espacio W. Entonces aquí este vector se ve así y aquí este vector se ve así. Esta es la regla de asignación. Entonces, ¿qué es una transformación? Es una regla que al aplicarse a un vector lo convierte en un vector del otro espacio. Formalmente dice, sean V y W dos espacios vectoriales definidos sobre el mismo campo K. La función T que va de B a W es la regla de correspondencia que asigna a cada vector U que pertenece al espacio V uno y solo un vector del espacio W. Y a este le llamaremos imagen de U. Es la imagen del vector U y lo vamos a representar como T de U. A este tipo de funciones se les conoce como transformaciones. Pues, ¿cómo lo asignamos? Mediante una regla de asignación. Y cuando ya está transformado, se le llama imagen y la notación es TDU. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. Muy bien, me espero Profesora. para que tome nota. Sí, dime. Le iba a decir que si le puede regresar un momento a la primera diapositiva, por favor. Sí, claro, ahí está. Listo, profesora, gracias. Por nada. Aquí el vector es en R3 A, B, C. Pero cuando ya dice aplica esta regla,
se convierte en el vector W y dice el primer elemento va a ser A. Este que está, el elemento ubicado en 1, 2 va a ser 2 veces B, la B que está acá. Este elemento va a ser C más D. Ajá. Más bien aquí era B, C más B, y aquí 0. Aquí es C más B, porque es ABC. C y D. Déjenme más, se lo escribo ahí. Nada más hay un ABC, no sé por qué se quedó como D ahí. Déjenme escribirlo. Aquí sería C más B o B más C. Y aquí también sería C más B o B más C. Así, esta es la definición. Espero por si necesitan tomar nota. Vamos a este ejemplo. Dice, si T, la transformada o la transformación que va de R3 a M de 2 por 2 está definida por esta regla de asignación, transforme el vector V pertenece a R3, ¿verdad? Voy de este espacio a este espacio. Transformo este vector a este espacio. Entonces yo digo así, esta es la anotación. La transformada del vector V va a ser igual. Lo que voy a obtener va a ser su imagen, ¿verdad? Su imagen. Y dice, primer elemento X más Y. Acuérdense que este es en X, Y y Z, ¿verdad? X más Y, 1 menos 5. Además lo voy a escribir así, 1 menos 5. En el otro va a ser menos Z, es menos 4. En el otro es 2 veces X y en el otro es Y más Z, menos 5 más 4. Entonces, T de V, pues va a ser igual a 1, bueno, 1 menos 5 ya de una vez, menos 5, menos 4, menos 4, menos 4, 2 y menos 1. Este vector que era 1 menos 5, 4, ya transformado en este espacio, se convierte en este. Ahora este es el nuevo vector. Este vendría siendo W1. ¿Alguna duda? No, maestra. Muy bien. Y así podríamos transformar vectores de R3, los que se les ocurran, ¿no? Por ejemplo, si ahora quiero transformar a B2 y B2 es igual a 8 menos 1, 4, por ejemplo, la transformada del vector V2, pues tendría que ser en su imagen, dice va a ser X más Y, 8 menos 1, 7. Menos Z, entonces aquí es 4 menos 4, ¿verdad? Luego va a ser 2 por X, 2 por 8, 16. Y luego va a ser Y más Z, menos 1 más 4, 3. Transformé al vector V2 y obtuve este vector W2. Es una transformación, es como aplicar una función, es evaluar a la función, ¿verdad? Solo que aquí las reglas de asignación van a ser diferentes para cada espacio. Esta transformada está dada por esta regla de asignación y va de R3 a M de 2 por 2. ¿Sí, muchachos? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, existen una infinidad de transformadas, va a haber una infinidad de reglas de asignación, pero de todas ellas, las que utilizamos más son las transformaciones lineales, porque son las más aplicables. Ahorita pues vemos varias transformaciones, cómo se trabajan las transformaciones, cuáles son sus características, el núcleo de una transformación, pero en ecuaciones diferenciales, que es del siguiente semestre,
pues van a ver de todas ellas una transformada muy especial, que es la transformada de Laplace. Esa transformada es una regla de asignación que transforma vectores en el dominio del tiempo al dominio de S y les va a permitir la resolución de ecuaciones diferenciales con esa transformada y va a cumplir las propiedades de todas estas transformadas. Entonces aquí vemos, en general, las reglas de asignación de varias transformadas y allá se van a enfocar en solo una por la aplicación tan importante que tiene. Entonces les decía, la transformada de Laplace es una transformación lineal. El que sea una transformación lineal es que cumple con estas dos propiedades. Dice así, sean U y B dos espacios vectoriales que están definidos sobre un campo K. Una transformación T que va del espacio U al espacio B es lineal si se cumple, uno, la propiedad de superposición. La propiedad de superposición nos dice que la transformada de U más B es igual a la transformada de U más la transformada de B. Es decir, lado izquierdo, primero sumo los dos vectores, U y B, en el espacio original, y luego los transformo. Y eso debe de ser igual a que primero los transforme y luego los sume. Esta propiedad se debe de cumplir. La transformada de una suma es la suma de las transformadas. Y la propiedad 2, que es la de homogeneidad, tiene que ver con el escalar o los escalares sobre los cuales están apoyados estos espacios vectoriales. Dice, la transformada de un escalar por un vector es lo mismo que el escalar por la transformada del vector. Es decir, aquí primero lo multiplico por el escalar y luego lo transformo. Y de este lado, primero lo transformo y luego lo multiplico por el escalar. Si estas dos propiedades se cumplen, es una transformación lineal. Si una de ellas no se cumple, entonces no estamos hablando de una transformación lineal. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, me espero por si quieren tomar nota. Mientras inicio con la lista. Aguilar Becerra. Sí, presente. Ok. Aguirre Rodríguez. En mi chat, ok. Alonso Rosas. Presente. Okay. Amaro Pérez. Me comentó que le estaba fallando el internet, profesora. Ah, gracias. Cardeña Rosas. Cardeña no está. Castillo Alcalá.
Dijo presente en el chat. Gracias. Pues ya les puse el ejercicio para, bueno, el ejemplo más bien para que vayan tomando nota. Chigo Medina, Presente. ok. Cortés Mora, Presente. ok. Cruz Hernández, Presente. ok. De la Vega Hernández, Presente. ok. Domínguez Acosta, Presente. ok. Erazo Cortés, Presente. ok. Espinosa Patricio, Presente. ok. Vamos a subirle acá. Ok, Amara. A ver, entonces dice, determinar si la transformación que va de R2 a R2 definida de esta o por esta regla de correspondencia es una transformación lineal. Fíjense que aquí algo importante de comentar es que en el caso de un isomorfismo, tenía que ser para poderlo trabajar así de la misma dimensión, ¿verdad? El isomorfismo es un caso particular de una transformación. En las transformaciones podemos ir del espacio que sea al espacio que sea. Ahí no hay restricción en cuanto a la dimensión. En el isomorfismo sí, tenía que ser de la misma dimensión, pero en una transformación puede ser de la dimensión que sea a la dimensión que sea, ¿sí? Es más amplio, más general una transformación que un isomorfismo. En este caso particular, pues es de dimensión 3 a dimensión 3, ¿verdad? Pero es un caso particular. Igual aquí, vamos de una dimensión, en este ejemplo, 2 a una dimensión 2, pero no necesariamente es así. En una transformación podemos utilizar la dimensión que sea. Ajá, puedo ir de una de 3 a una de 2, o una de 1 a una de 2, y así sucesivamente. Aquí es casualidad que sea de R2 a R2. Entonces, la definición, bueno, está definida por esta regla, esta es la regla de asignación, y dice, vea si es una transformación lineal. Para ello, pues debe de cumplir estas dos propiedades. Primero, la de la suma. Dice la número 1, la transformada de una suma debe ser igual a la suma de las transformadas, ¿verdad? Entonces necesito dos vectores. ¿Dos vectores de dónde? De R2. Entonces voy a decir el vector U, que sea X1 y Y1. Y el vector V, que sea X2 y Y2. Ajá. Estos son dos vectores cualesquiera del espacio R2. Y dice, primero suma a estos dos y luego transfórmalos. Aquí dejo indicada la transformación y voy a sumarlos. Entonces va a ser X1, Y1, más X2, Y2. Y de este lado dice, primero transfórmalo y luego súmalo. Aquí primero lo voy a transformar. ¿Cuál es la transformada de U? Este es U. La transformada de U es X más un medio de Y. Entonces aquí será X más un medio de Y1. X1 más un medio de Y1, Y1. Este ya está transformado, ¿verdad? Este ya lo transformé, pues es la transformada de U, esta es la transformada de U, este ya lo transformé. Bueno, dejé muy despegado este. Más la transformada de V, ¿por qué ya no se ve todo esto de acá? No había volteado a ver, no se ve esta parte que ya escribí.
A ver, déjenme apagar y prender el WhatsApp. El WhatsApp, ¿eh? ¿Qué estoy pensando? Apagar y prender el Wi-Fi. Es que no se ve. O bueno, no sé si sea mi pantalla. Ya ustedes ven, aquí así va así igual. Sí, profesora, no se ve. Sí, sí, ya se ve Qué vacío. raro, qué raro. En mi tableta sí se ve. Mejor Sí lo se borro y estaba lo vuelvo. viendo, pero se quitó de repente. Sí, mejor lo borro y lo vuelvo a escribir, pero acá sí se ve. O sea, se ve que estaba escrito. No sé por qué se borró. Borro todo mejor. Y miren, ahora ya borré acá y ya no se ve allá. Ya se está viendo. No lo vuelvo a escribir, quién sabe qué pasó. Entonces la propiedad 1 decía la transformada de una suma. Me aparece es igual a la suma de la transformada. Ajá. Aquí es la transformada. Voy a transformar a u más b. Entonces va a ser x1, y1 más x2, y2. Ajá. Y aquí voy a transformar a u con la regla de correspondencia x1 más un medio de y1, y1. Este ya está transformado. Más, ahora transformo v. Sí se está viendo, ¿verdad? Entonces aquí sería x2 más un medio de y2, y2. Estos ya los transformé. Ahora estos los sumo. Todavía no los he sumado. x1, componente a componente, esta más esta, va a ser x1 más x2, y1 más y2. Ya los sumé, todavía no los he transformado. Aquí ya los transformé, ahora los voy a sumar. Sumemos componente a componente. Primer componente, x1 más un medio de y1 más x2 más un medio de y2, ¿verdad? Y1 más y2. Y aquí ya los transformo. Transformamos estos. Y es la primer componente, dice la transformada. La primer componente más un medio de la segunda. La primer componente es x1 más x2 más un medio de la segunda componente. Y1 más y2. Ya lo transformé. Y aquí va a ser x1 más un medio. Bueno, aquí lo que podemos hacer es esto, fíjense. Para que se vea la igualdad. Hay conmutatividad, ¿verdad? Porque todos estos son reales. Son reales. Voy a dejar x1 más x2. Maestra, tantitito rápido. Sí, díganme. Dilo. Diego, creo que vamos por lo mismo. Es que en la primera, porque le un faltó poquito la atrás, componente, A ver, Diego primero y luego Gael, ¿no? Para que escuche porque no entendí nada. Perdón, nada, le componente y, bueno, la segunda componente en el primer vector. En el primer vector. Si ahí le faltó, después de ese paréntesis y1 más y2, fuera un coma y sumar otra vez y1 más y2. Esta era la primer componente nada más, ¿verdad? y eso era Mira. lo que le iba a decir yo también. También Gael, gracias. Déjenme anotarlos. Diego, Muriel y Gael, tu apellido ya no vi. González Ramírez. González. Muriel, Diego. Ahí está. Y González. Gael. Ok, gracias chicos. Sí, no me fijé. Sí lo dije y no lo escribí, ¿no? Es la primer componente más un medio de la segunda, la segunda, ¿verdad? Y eso es lo que faltó. La segunda. Y1 más Y2. Exactamente le faltaba ahí eso. Y acá les decía que vamos a agruparlas así. X1 más X2, ¿qué sería esto? Esta es la primer componente, todo esto es la primer componente. Y aquí podríamos esta con esta y factorizar en un medio, ¿verdad? Más un medio de Y1 más Y2, Y1 más Y2. Y ahí está. Ya se ve la igualdad, ¿verdad? Esta es exactamente igual a esta y esta es igual a esta.
Por lo tanto, pues sí, sí se cumple la primer propiedad, que es la propiedad llamada superposición. La primera y por lo tanto sí se cumple. Tendríamos que ver ahora la segunda. Y aquí otra vez no se ve el 1. Yo sí escribí bien el 1 acá y lo veo en la tableta. No sé por qué allá no se está viendo. Ya. Faltaría comprobar la segunda y decimos que si se cumplen las dos, sí, que es lo que se pide, es una transformación lineal. Vamos a poner aquí otra hojita para la segunda propiedad. La segunda propiedad, que es la llamada de homogeneidad, es la del escalar, ¿verdad? En este caso sería la transformada del escalar por el vector. La transformada del escalar por el vector debe ser lo mismo al escalar por la transformada del vector. Se debe de cumplir para que sea una transformación lineal. Entonces aquí dice, primero multiplica el escalar por el vector. Tomamos un vector de R2 que sea x1, y1. Y aquí primero lo transformas, transformas al vector y luego lo multiplicas por el escalar. El vector es x1, y1. Entonces su transformada va a ser la primera más un medio de la segunda, la segunda. Y aquí es transformada, multiplicamos el escalar como se multiplica en R2 normalmente. Entonces va a ser alfa x1, alfa y1 componente a componente. Y aquí va a ser alfa por las dos componentes, alfa x1 más alfa sobre 2 por y1, alfa y1. Aquí ya transformamos. Primer componente, alfa x1 más un medio de la segunda, que es alfa y1, la segunda, alfa y1. Y aquí tendríamos alfa x1 más alfa sobre 2 y1, alfa y1. Y aquí vemos que es lo mismo, ¿no? Si quieren dejar este aquí así indicado, un medio de alfa y1 para que se vaya exactamente igual. Desde acá un medio de alfa y1 y aquí también. Y se ve exactamente igual, ¿verdad? Vemos que sí, sí se cumple, porque son el lado izquierdo exactamente igual al lado derecho. Le pongo, por lo tanto, sí se cumple. Y como se cumplen las dos, podemos asegurar que sí, sí es una transformación lineal. Entonces, hay una infinidad de transformaciones, todas definidas por diferentes reglas de correspondencia. Les decía que las más utilizadas son las transformaciones lineales por su aplicación. Y para que sean llamadas transformaciones lineales, todas deben de cumplir con sus reglas de correspondencia estas dos propiedades, la propiedad de superposición y la propiedad de homogeneidad, o al revés. Toda transformación lineal cumple superposición y homogeneidad. O para que sea transformación lineal, debe de cumplir superposición y homogeneidad. ¿Dudas? No, maestra. ¿Todo bien? Sí, podría regresar a la diapositiva, por favor. Ahí está. Sí, me va más rápido. Sí, sí. Listo, gracias. Por nada. ¿Está ya? Ahí está. Y dice, sea la transformación lineal T que va de U a B.
a lo que llamamos recorrido en esta transformación es el conjunto formado por todas las imágenes de los vectores del dominio, el cual se denota como TDU. Esto es, TDU es un vector V tal que V es igual a T del vector U. Entonces, este T U mayúscula es recorrido. Y este T del vector U es la transformada nada más del vector U, en donde U pertenece al espacio U. Entonces, me voy a regresar al diagramita que tenía acá, al primero. Este es el dominio y este es el codominio. El conjunto de llegada es el dominio y el conjunto de salida es el dominio y el conjunto de llegada es el codominio. Este es el codominio. Pero de este conjunto, pues no voy a tomar todos los elementos, ¿verdad? Solo voy a tomar algunos. Y esos que son las imágenes de los vectores de B, se le llama recorrido. Entonces, una cosa es el codominio y otra cosa es el recorrido. Si lo quieren ver así, el recorrido es un subespacio del codominio. Y el núcleo, que es otra característica muy importante de las transformaciones lineales, es el conjunto formado por vectores del dominio cuya imagen es el vector 0 de V, el cual se denota como N de T. Esto es, el núcleo de la transformación van a ser vectores del conjunto de salida, tales que la transformación de esos vectores, es decir, las imágenes en el conjunto de llegada, son el vector nulo de ese espacio. Si lo quieren, bueno, lo pongo así. Aquí está P y W, son U y V. Entonces, dentro del dominio va a haber ciertos vectores. Al aplicarle la regla de correspondencia a esos vectores y me da el vector nulo de este conjunto, si me da el vector nulo de este conjunto, entonces estos vectores que dieron origen a estos que son el vector nulo se les llama núcleo de la transformación. Ese es el núcleo. Los vectores del conjunto de salida para los cuales sus imágenes son el vector nulo de el conjunto de llegada. ¿Sí, muchachos? Profesora, ¿podría repetir nada más eso último que dijo de los vectores que la transformación y el conjunto de llegada? Sí, aquí está la definición, pero yo les comentaba esto para más fácil. Del conjunto de salida, que es el dominio, los vectores que al aplicarles la regla de correspondencia te generan el vector nulo del conjunto de llegada, a eso se les llama núcleo. Ok, muchas gracias. Por nada. Si son los vectores de aquí del dominio, que al aplicarles la regla de correspondencia te generan el vector nulo del recorrido, las imágenes que te generan el vector nulo, o los vectores del dominio que te generan como imagen al vector nulo. Ese es el núcleo de la transformación. No sé si ya tomaron nota o necesitan más tiempo. Ustedes díganme, por favor. Yo ya tomé nota. No sé los demás.
Muy bien, chicos, los demás. Yo ya Listo, también, maestra. maestra. Listo, ya, profesora. Perfecto, entonces vamos a ver el ejemplo. Dice el ejemplo, sea M el espacio vectorial complejo de matrices triangulares inferiores de orden 2 con elementos complejos. Y sea T, que va de M a C, la transformación cuya regla de correspondencia es. Determinar si T es lineal y obtener el núcleo de la transformación. Entonces, la regla de correspondencia es esta. Dice, la transformación de A va a ser igual a la traza de A para toda A que pertenece a M. Primero tengo que determinar si es lineal. ¿En qué espacio me estoy moviendo? Primero tengo un espacio M, ¿no? Entonces tengo aquí un espacio que le llamamos M y voy a pasar un espacio C. Esta es la regla de asignación para cambiar de M a C y se llama T. En el espacio M voy a tener matrices triangulares inferiores de orden 2. Ajá. Si son de orden 2, son de 2 por 2, ¿verdad? De 2 por 2, pero no cualesquiera, sino de todas las de 2 por 2, las triangulares inferiores. Pienso en, aquí sería A, aquí sería 0, BC, ¿verdad? Le faltó ahí el 0. Así. Si pienso en todas las matrices triangulares inferiores, tendrían que ser así, ¿verdad? Y voy a pasar a los complejos de la forma A más B, ¿verdad? Entonces me dice determinar si T es lineal, pero resulta que T es la traza de A. Ajá. Entonces aquí más bien sería la traza. La traza, acuérdense que es una suma, ¿verdad? Y es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces, si yo la planteo así, entonces sería la traza de esta A más C. Más bien sería A más C. A más C. Que es la traza de A. Es más, lo voy a poner así. La traza de este vector U que se llama A va a ser igual a A más C. ¿Sin el imaginario? Sí, para no ponerle la A más B y lo bajar ahorita así. O si lo quieren colocar con todos los imaginarios, ¿sí, verdad? Porque dice complejos. Yo lo trabajé como si fueran solo una parte real, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo así. Y quieren proponerlo así porque sería entonces con parte nada más real. Entonces aquí sería más bien A más BI. Aquí sería 0. C más DI. Y E más FI, ¿verdad? Así. Aquí sería la traza. Bueno, para no escribir todo traza, nada más ponemos la pura traza, que es la suma de los elementos de la diagonal principal. A más BI más E más FI. Y así lo quieren agrupar, A más E más B más F todo por I. Se llama bien así. De M a C. Y esta sería T. Ahí está. La traza, acuérdense que es la suma de los elementos de la diagonal principal. Determinar si T es lineal. Entonces necesito probar las dos propiedades. La de
superposición y la de homogeneidad. Dos vectores. Para la de superposición requiero de dos vectores del espacio M. Vamos a plantear a un vector U que sea de la forma como está ahí. A más de I, 0, porque es triangular inferior. C más de I y E más FI. Y también necesitamos a un vector V. V de la forma G más HI, 0. J más KI y L más N. Este sería el otro vector. Y dice la transformada de una suma es igual a la suma de las transformadas, ¿verdad? Así. Entonces dice, de este lado primero súmalos y luego transfórmalos. Va a ser la transformada de la suma. Y aquí pues podemos sumar de una vez si quieren. Y es elemento, ¿verdad? Entonces A más G más B más H, todo por I, 0 más 0, 0. Vamos a sumar este con este, parte real, C más J, y la parte compleja que sea D más K por I. Y la otra que sería este con este, parte real, E más L más F más M, todo esto por I, este es F. Esta sería apenas la suma. Dice, primero súmalos y luego transfórmalos. Y aquí al revés. Aquí primero transfórmalos y luego los sumas. Entonces aquí tenemos a U y a B. Transformemos a U. Va a ser la traza de esto. Entonces aquí de una vez transformamos. Y va a ser A más BI más E más FI. Este ya es transformado. Más, ahora transformemos el otro. G más HI más L más MI. Ahí están transformados y luego los vamos a sumar. Transformemos este. Es la traza. A más G más B más H. Este es B. B más H todo por I más E más L más F más M todo por I. Y va a ser igual a esto, ya lo sumamos. A más BI más E más FI más G más H I más L más MI. Aquí pues podríamos agrupar, ¿verdad? Agrupar esta, o bueno, podemos agrupar todas las partes reales. Poner en una siguiente hojita para que se vea igual. Todas las partes reales en el lado izquierdo. Partes reales A más G más E más L, ¿verdad? A más G más E más L. O en orden. A más E más G más L, ¿verdad? Y serían todas las partes reales. Y las complejas. B más H, que sería B más F más H más M por I. Más B más H más F más M, todo por I. Primero va F en orden alfabético. F más H. Y esto debe ser igual. En el lado derecho hacemos lo mismo. Partes reales A más E más G. A más E más G. ¿Cuál me falta? Más L, ¿verdad? A más E más G más L. A más E más G más L más, y ahora todas las complejas en orden alfabético B, F, H, M. F, H, E, F, H, M, todo esto por I. Y ahí ya podemos ver la igualdad, ¿verdad, muchachos? Ahí ya se ven exactamente iguales, por lo tanto,
sí cumple. ¿Alguna duda hasta aquí? Maestra, entonces nos faltaría multiplicar por el escalar. Sí, esa sería la segunda, ¿no? Tenemos que probar las dos. Entonces aquí apenas hice la de superposición, me falta la de homogeneidad. Nos falta esta de homogeneidad, que es la 2. La transformada de un escalar por un vector es igual al escalar por la transformada del vector. Tomemos uno de los dos. Bueno, aquí ya le pusimos u a este, ¿no? Este se llama u, vamos a probarla con este. Dice, primero multiplica por el escalar y luego transforma. Ajá. Va a ser la transformada. Y aquí va a ser alfa por u. Como usualmente multiplicamos por un escalar en matrices, todos y cada uno de los elementos por el escalar. Entonces va a ser alfa por a más b. Ajá. Alfa por a más b, 0. Alfa por c más d y alfa por e más fi, ¿verdad? Y de este lado deje el escalar fuera y primero transforma. Si primero transformamos el primer vector u, pues va a ser su traza, que es la traza. A más bi más e más fi. A más bi más e más fi. Este sería ya transformado. Entonces, este ya lo transformamos y es la traza. Alfa por a más bi más alfa por e más fi. Y de este lado, pues ya podríamos ponerlo así. Alfa por a más bi sería este por este más alfa por e más fi. Es lo mismo. O si quieren desarrollar todo, también se puede hacer. Desarrollar todo este y desarrollar todo este y vamos a ver que son exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí también se cumple y una vez que se cumplen las dos propiedades, ya podemos asegurar que sí se trata de una transformación lineal. Por lo tanto, es una transformación lineal. Ajá, entonces si no se cumple una de estas dos, no podemos decir que es una transformación lineal. Aquí se cumplen las dos, debe ser una transformación lineal. Y la otra parte era obtener el núcleo de T. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Este sigue siendo el inciso A. Sigue siendo el inciso A. Y aquí pues ya vamos a pasar al inciso B. Ah, no se puede agregar más hojas. Déjenme quitar una. Ahí está. Entonces, para ahora sí el inciso B, el núcleo. Nos quedamos que el núcleo van a ser elementos de este espacio que al aplicarles la transformación me den el núcleo de este segundo espacio vectorial. Ajá. ¿Cuál es el vector nulo del segundo espacio vectorial, muchachos? ¿Del espacio de M? Del segundo, de C. De C. Ah, pues sería 0 más 0i. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Quién contestó? Domínguez, Muriel. Bernardo. Ah, Muriel, perdón. Muriel. Déjame, te digo. Sí, llegó exactamente. Del espacio de los complejos es 0 más 0i, ¿verdad? Entonces sería 0 más 0i. Tendría yo que obtener vectores del dominio, vectores de M, tales que me dé el vector nulo de C. Ajá. El vector nulo de C, ya sé quién es. Ajá. Vamos a transformar estos y que nos van a dar, en este caso, la transformada es esta, ¿verdad? Bueno, no, aquí ya está sumado. Más bien, primero transformamos. Voy a tomar un elemento genérico de M. A más BI, 0,
C más DI, E más FI. Ajá, tomamos este. A este le vamos a llamar U. La transformada de U, ya transformado, es aplicando la regla A más BI más E más FI, porque es la traza. Esta nos debe de dar, la transformada de U, nos debe dar el vector nulo del segundo espacio, que en este caso es C. Entonces, por eso A más E lo voy a agrupar así, más B más F por I, que viene siendo la transformada de U, me debe de dar igual al vector nulo que quedamos que era 0 más 0i, ¿verdad? Ese es el vector nulo. Por igualdad de números, porque este es un número y este es un número, la parte real, para que se cumpla, debe ser exactamente igual a la parte real, ¿verdad? Entonces, A más E debe ser igual a 0. Y la parte compleja debe ser igual exactamente a la parte compleja. Entonces, B más F debe ser también 0, ¿verdad, muchachos? ¿Hasta aquí dudas? Escribir más acá. ¿No hay dudas? ¿Sí es claro? Sí, profesora, todo bien. Perfecto. Profesora, Entonces, sí, disculpe, una duda. Entonces, el núcleo es el vector en sí, no la imagen del vector. exactamente. Es el vector original del espacio original, tal que te dé el núcleo del espacio, del segundo espacio, del de llegada. No es su imagen. Son elementos del dominio, no del recorrido. Ujú. Ah, ok, muchas gracias, profesora. Por nada. Entonces, voy a tomar elementos del primer espacio, tales que al aplicarle la transformación me dé el vector nulo del segundo espacio. Ajá, entonces aquí ya tomé elemento, un elemento genérico. ¿Qué de todos estos me van a generar el vector nulo del segundo espacio? Ajá. Y digo, pues al transformarlo me da esto. Lo igualo con el vector nulo para saber cuáles son sus elementos y se genera esto. Entonces, para que obtenga el vector nulo del segundo espacio, A tiene que ser igual a menos C. O al revés, también es válido decir E es igual a menos A, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Y lo mismo con este. B es igual a menos F o F es igual a menos B. Como ustedes lo quieran poner, ¿eh? Entonces, ¿cuáles van a ser los vectores del primer espacio que me den el vector nulo del segundo espacio? Todos los que cumplan con esto. Entonces voy a decir, el núcleo de esta transformación van a ser todos los vectores que se cumpla con esto. Ajá. Entonces aquí lo dejo como A y lo dejo como B. Aquí lo dejo como 0. Pero luego tengo que, C más de I, pues no tengo problema con este. Se queda así. Pero aquí sí, todos los que sea menos A. Pues aquí tendría que ser menos A. Y todos los que sean F menos B por I. Este es el núcleo de la transformación. No es un solo vector, ¿verdad? Hay una infinidad de vectores. Todos los vectores del primer espacio que me den el vector nulo del segundo espacio. ¿Dudas? Y aquí pues nada más sería aclarar, ¿no? Aquí ya no, es que ya puse el cuadrito, pero de corrido debe decir tal que A, B, C, D, pero, bueno, más bien. Pueden dejarlo como ABC pertenecen a los reales o A más BI, C más DI pertenecen a los complejos, ¿verdad? También puedo decir así. O A, B, C y D pertenecen a los reales. ¿Dudas? Sin dudas. Pude haber puesto que la NT también es menos C menos FI y en bajo E No, más C FI. no.
Más bien sería, aquí no, menos Ajá, C, ahí, menos menos C FI. menos FI. Exactamente. Ajá. Si les decía aquí como quieran igualar, yo lo puse así, pero a lo mejor alguien dice, no, yo quiero ponerlo al revés, que A sea menos C, pues ya lo sustituyen aquí, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? Sí. Sí, profesora. Que más bien la notación es así, NDT. NDT, ¿cuál es el núcleo de la transformación? Ah, no, ahí está. NDT, ¿cuál es el núcleo de la transformación? Todos los vectores del espacio U, del de salida, que cumplan con esta característica, porque en el espacio de llegada me van a dar al vector cero, al vector nulo. Muy bien, muchachos. Teoremas. Dice, si T es una Maestra, ¿le podrías transformación... regresar tantito, por favor? Nada Sí, más. claro, claro, claro. Gracias. Por nada, ¿ya todos tomaron nota? Sí, maestra. Muy bien, entonces decía estos teoremas. Para todas las transformaciones lineales vamos a tener esta característica. La transformada del vector nulo de B es el vector nulo de W. O la transformada de B es un subespacio de W, que es el de llegada. El núcleo de la transformación siempre es un subespacio de B. Ahorita lo vimos. Va a ser una parte de todo el espacio de salida. ¿Cuál parte? La que genera el vector nulo en el segundo espacio, en el espacio de llegada. Si B es una base del primer espacio, del de salida, entonces el conjunto G que está formado por la transformación de la base, o todos los vectores de la base ya transformados, este ya transformado va a ser un conjunto generador del recorrido de T. Esto es muy importante. O sea, yo puedo conocer el espacio de salida y una base del espacio vectorial de salida. Si yo transformo todos los elementos de esa base, voy a obtener un conjunto. Y ese conjunto es conjunto generador del recorrido de la transformación. Y si V es un espacio de dimensión finita, entonces siempre se cumple, esta propiedad también es muy importante, que la dimensión del espacio de salida va a ser igual siempre a la dimensión de la transformada del espacio de salida más la dimensión del núcleo de T. Vean, esta es la dimensión del espacio V y esta es la dimensión de la transformada de V. Entonces, la suma de la dimensión de la transformada de V, es decir, del recorrido, más la del núcleo, nos debe de dar la dimensión de B. Espero porque sé que están tomando nota y mientras voy a seguir con la lista. García Pimentel. Presente. Ok. Godínez Rocandio. Godínez Rocandio. ¿No está? ¿Está en el chat? No, ¿verdad? González Espinal. Tampoco. Gael sí está, ¿verdad? Guevara Ángeles. Ángel en el chat, ok. Gutiérrez Presa. Presente, profesora. Ok. Hernández Pacheco. Presente. Ok. Herrera Olivas. Presente. Ok. Iglesias Rodríguez.
Maestra, creo que me Presente, saltó. Soy profesora. González Cuellar. ¿Quién? Soy González Cuellar, creo que me saltó. González Cuellar. González Cuellar, sí, te puse falta. No sé si no escuchaste tu apellido. Ya te puse asistencia. Ok. Bueno, estaba en Iglesias, ¿verdad? Iglesias Rodríguez. Presente, profesora. Ok. Jiménez Gámez. Presente, profesora. Ok. Jiménez Hernández. Presente. Leal Sánchez. Presente, profesora. Lugo Maya. Presente. Ok. Manny Tuxpan. Presente. Ok. Márquez Martínez. Presente. Ok. Márquez, déjame estar en el chat. ¿Qué dice? García Hernández. Sí, pasé el listado. Bueno, ahí está ya. Martínez Cortés. Presente. Ok. Martínez Ocio. Presente. Ok. Mesa Pérez. Presente, maestra. Ok. Miguel Pérez. Presente, profesora. Ok, muy bien. Faltó, creo. ¿A quién? Martínez Magaña. Martínez Magaña. Ah, sí, aquí sí. Ahí está ya. Gracias. Muriel sí está. Holguín Palomino. Presente. Ok. Olvera Negrete. Presente. Osorio López. Ah, no, perdón. Ortega Huitrón. Presente, profesora. Ok. Osorio López. Presente, profesora. Ok. Osorio Rojas. Presente, profesora. Ok. Pérez Alquicira. Presente. Ok. No, Policarpo Martínez. Presente, profesora. Ok. Rafael Jacinto. Presente. Ok. Ramírez Jiménez. Presente. Ok. Ramírez Lorenzo. Presente. Ok. Reyes Figueroa. Presente. Ok. Rodríguez Martínez. Ok. Salgado Castrejón. Presente. Ok. Sánchez López. Presente. Ok. Valdés Chávez. Presente, maestra. Ok. Vázquez Espinosa. Presente, profesora. Ok. Vieira Mejía. Vieira. No, ¿verdad? Villarreal Hinojosa. Presente. Ok. Vite Hinojosa. Presente, profesora. Ok. Yáñez Cervantes. Presente. Ok. Centeno Loyola. Presente. Y Zúñiga Ortega. Presente. Ok. ¿Alguien faltó de lista? Yo, profesora. Salgado Castrejón. ¿Y quién dijo yo? Ok. ¿Quién? Yo, Godín de Chocando. Chocando. Así tenías acá. Listo. González Espinal está. No, ¿verdad? ¿Y quién me falta aquí? Maestra, Sí, dime. sí escuchó mi presente, es que tengo problemas de internet. ¿Centeno? Déjame ver. No, Salgado Castrejón. Ah, Salgado. Salgado. Sí, sí tienes asistencia. Ok, chicos, ya tomaron nota, ¿verdad? Bueno, tengo aquí 4:07, 5 minutos de descanso, ¿qué les parece? Sí, maestra. Sí, profesora. Muy bien.
Ya estamos de vuelta, muchachos. Vamos a resolver ahora este ejemplo. Y dice así. Dada la siguiente transformación lineal, aquí ya se nos afirma que es lineal, si ya no se nos pregunta si hay que determinar que es lineal, no, esta transformación ya se asegura que sí es lineal. Y esa transformación pues va de R3 a los polinomios de grado menor o igual a 2. Ajá. Acuérdense que aquí la dimensión puede ser la que sea y el espacio puede ser el que sea. En las transformaciones no está restringido como en los isomorfismos, ¿verdad? Esto ya es más general. Esta es la regla de asignación para pasar de R3 de una eñada de X, Y, Z, de R3, a un polinomio de grado menor o igual a 2. Determinar, inciso A, el recorrido de esta transformación. El núcleo y una base y dimensión de ambos. Verificar el teorema de dimensiones. El teorema de dimensiones, pues, es este que estaba en el número 5. El inciso A, pues ya está casi, ¿no? Se pide el recorrido. El recorrido, acuérdense que van a ser todos los elementos en su imagen. Ajá. Y las imágenes están dadas por estas reglas de asignación. Entonces voy de R3 para el inciso A. Vamos a R3, que vienen siendo vectores de la forma X, Y, Z. O si quieren ponerlo como aquí, A, B, C, cualquiera de estas, C, y escribí Z. Cualquiera de estas dos es válida, ¿no? Son lo mismo. A este tipo de polinomios. Entonces, la transformada, si tomamos el segundo, de ABC, va a ser igual a X cuadrada más A menos B por X más B, tal que A, B pertenecen a los reales. Pues este es el recorrido, justamente todos estos vectores, los vectores que toman esta forma, ¿verdad? Este es el recorrido. Estos tal que A y B pertenecen a los reales. Esto pues ya. El núcleo de esta transformación que tendríamos que hacer para el inciso B. Acuérdense que el núcleo va a ser un subespacio del dominio. Vamos a tomar elementos del dominio tales que al aplicarles la transformación nos generen el vector nulo de este espacio. Ajá. Entonces, pues transformando estos vectores obtenemos estos. Estos van a ser el recorrido. De estos, ¿cuáles son el que nos dé el nulo? O más bien de estos que son los originales de R3, ¿cuáles al aplicarles la transformación que nos da esta? Nos va a dar el vector nulo de este espacio. Entonces, primero vamos a identificar el vector nulo de este espacio. El vector nulo de este espacio, pues tendría que ser de la forma, porque son polinomios, 0x cuadrada más 0x más 0, ¿verdad? Este es el vector nulo de este espacio. Yo tengo vectores A, B, C, los transformo, obtengo estos. De estos transformados, ¿cuáles me dan el vector nulo? Ax cuadrada más A menos B, Ax cuadrada más A menos B por X, este ya es el transformado. Más B. Me dan el vector nulo, 0x cuadrada más 0x más 0, ¿verdad? Y esto es algo que tiene que ver con el examen, muchachos, porque en el examen hablábamos de polinomios y no sé por qué razón no supieron asociar por igualdad de funciones. Siempre les comento, son igualdad de funciones. Para que estas funciones iguales sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Cuadrático con cuadrático, lineal con lineal, independiente con independiente. Pues dejaron la X, ¿para qué? No sé. Acuérdense que en un vector de posición lo que estamos buscando son escalares. Los escalares que me generan a ese vector
No estamos buscando funciones X, pues ustedes dejaron las X. Un escalar no puede tener la X. Ajá. No igualaron como se debe, como aquí igualo por formas de función. No dejo la X, digo, para que esta igualdad se cumpla, el lado izquierdo debe ser exactamente igual al lado derecho. Y como son funciones, las funciones deben de ser iguales. ¿Cuáles? La cuadrática con la cuadrática, ¿verdad? Es decir, esta debe de corresponder a esta. Y para que sean iguales, como x cuadrada ya es x cuadrada, entonces a debe ser igual a 0, ¿verdad? La que sigue, la lineal, esta función ya es x, esta función ya es x. ¿Qué falta para que sean iguales? Pues que a menos b sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, si a es igual a 0, pues b también es igual a 0. Y ya tengo esta y esta. ¿Y qué pasa con C? Porque yo estoy transformando ABC, ¿verdad? Y lo que obtengo es este. En este espacio no se ocupan, nada más se ocupan A y B. Entonces, con que A sea 0 y B sea 0, lo que pase con C no importa porque de todas maneras me va a dar el vector nulo. Esa es la conclusión. O sea, no nada más es igualar por igualar ni despejar por despejar. Hay que racionalizar, hay que comprender qué es lo que está pasando en cada espacio y con ello dar la conclusión. En el examen no les he enviado calificaciones, medio lo empecé a ver, pero tienen, por ejemplo, ustedes me concluyen, alfa 1 es igual a, no sé, estoy inventando, a 2 más 3 sobre 4 por x. Esto no, de ninguna manera, un escalar, su mismo nombre lo indica, alfa es un escalar, no puede tener una x, no hay manera, un escalar es una constante y depende del espacio vectorial en qué campo se esté apoyando si es de los reales o de los complejos, casi siempre es en los reales, como aquí. Entonces es un número que pertenece a los reales, no puede ser una X. Y en la gran mayoría tienen ese tipo de errores. Hay que entender o comprender, asimilar qué es lo que se está preguntando. Aquí digo, por igualdad de funciones, para que esto se cumpla, cuadrática con cuadrática, lineal con lineal, independiente con independiente, ¿verdad? Aquí está la C, no. ¿Me afecta en algo la C? No. Mientras A sea 0 y B sea 0, lo que pase con C no afecta para que obtenga el núcleo. Entonces, ¿cuál es el núcleo de esta transformación? A ver quién me lo dice. ¿Cuál sería, con estas consideraciones, cuál sería el núcleo de esta transformación, muchachos? Como son tomados del primer... Sí, dime. ¿No? Bueno, el vector nulo, ¿no? Sería 0, 0, 0. Bueno, 0 x más 0. Más o menos. Acabo de comentarles. Mientras A sea 0 y B sea 0, se cumple. ¿Qué pasa con C? Es 0,0,c. Muy bien, exactamente. ¿Quién me contestó? ¿Ángel? No, Vázquez Espinosa. Ah, perdón, Vázquez Espinosa. Es que vi el micrófono abierto y pensé que era Ángel. Vázquez Espinosa, ¿verdad? Benjamín. Ok, Benjamín. Muy bien. ¿Sí? Mientras A sea 0 y B sea 0, se tiene el vector nulo del espacio de llegada. Entonces, lo que pase con la constante C en el espacio de salida no altera en nada. Por lo tanto, se queda indicada, C pertenece a los reales. Entonces, el núcleo de la transformación tendría esta forma, porque es una eneada. Estamos en R3 en el conjunto de salida, en el dominio, pues, en el dominio X, Y, o bueno, A, B, C. Se puede tomar cualquier valor tal que se pertenece a los reales. Esta es la forma de todos los vectores que pertenecen al núcleo de esta transformación. ¿Dudas? Creo que no, profesora.
Bueno, a ver si no hay dudas, ¿cuál es la dimensión del núcleo de esta transformación? R3. La dimensión solamente es una constante. La dimensión de el núcleo es un subespacio, acuérdense. Esto es un subespacio de R3, ajá. Este subespacio o todos los vectores que comprenden este subespacio, ¿de qué dimensión son? ¿De dimensión 3? No, acuérdense que da la Es dimensión. de dimensión 1, ¿no? De dimensión 1, ¿quién habló, Diego? Sí, profesora Gutiérrez Presa. Gutiérrez, muy bien, Gutiérrez Presa. Es de dimensión 1, ¿verdad, Diego? ¿Por qué razón? Acuérdense, esto es un subespacio. Voy a tener infinidad de vectores mientras cumplan con que 0, 0, C, y C pertenece a los reales, puedo tener 001, 008, 009, 00 menos 1000. Ajá, entonces es un subespacio. ¿Cuántos parámetros hay en este vector genérico de este subespacio? 1. Por lo tanto, la dimensión de este subespacio, que es el núcleo de la transformación, es de dimensión 1. ¿Sí es claro para todos? Sí, profesora. Sí. Muy bien, entonces este es el núcleo. Perfecto. Inciso C. Una base y dimensión de ambos. ¿De ambos quiénes? Del espacio de salida y del espacio de llegada, es decir, del dominio y del recorrido. Profesora, está silenciada. Sí, disculpen un momento. Ya. Base del espacio, o bueno, si quieren, base del dominio, ¿no? El dominio, ya sabemos que es el conjunto de salida. ¿Quién es el dominio en este caso? R3. Ajá, R3. Entonces, la base canónica de R3, que es la más fácil, 1, 0, 0. Acuérdense que un espacio puede tener infinidad de bases, pero la más fácil es la canónica, ¿verdad? 0, 0, 1. Ajá, esta sería la base de R3, que viene siendo el dominio. La dimensión de esta base, pues es 3, ¿verdad? Base del dominio y dimensión 3. Que es lo que se pide. Base y dimensión de ambos. Ahora, del recorrido. Voy a regresar aquí tantito para que lo vean. Si B es una base del dominio, entonces la transformada de todos estos es generador del recorrido. Aquí está la clave. Entonces yo puedo transformar a estos tres vectores y al transformar a estos tres vectores voy a obtener un conjunto generador del recorrido. No una base, aquí no dice base, ¿verdad? Aquí no dice base, dice generador. Ajá. Vamos a transformarlos. Transformamos al vector 1, 0, 0. La transformada, según la regla de asignación, dice, bueno, me la voy a traer para acá. Ahí está. Este es
y este C, ¿verdad? Entonces dice AX cuadrada 1 por X cuadrada, X cuadrada. A menos B, 1 menos 0, 1. X. Ajá. Y B, pero B es 0, entonces queda así. Allá no se ve, ¿verdad? Que dice, aquí en mi tableta ya se ve X cuadrada, en mi X allá no lo ve. A ver si ya. No, otra vez ya empezó a desfasarse. A ver, lo voy a volver a borrar y a ver si se vuelve a escribir. No. Ya lo borré y creo que ya no. Ah, sí, ya está bien. X cuadrada más X, ¿verdad? Ahora transformemos el segundo vector. Transformada de 0, 1, 0. Y dice, va a ser AX cuadrada. A vale 0. A menos BX. B vale 1. 0 menos 1 menos 1 menos X. Más B. Entonces va a ser más 1, ¿verdad? Así. Transformemos el tercer vector, la transformada de 0, 0, 1. Da 0. Déjenme ver. Es que 0x cuadrada. Ajá. 0 menos 0, 0x más de 0. Muy bien. Entonces aquí nos da 0, ¿verdad? Y este sería un conjunto generador del recorrido. Lo voy a poner así. Conjunto generador del recorrido. Así lo voy a poner. Es igual a x cuadrada más x, menos x más 1, 0. O sea, al transformar una base del dominio, lo que obtenemos es un conjunto generador, no una base. A ver, ¿quién se acuerda qué debe o con qué características debe de cumplir un conjunto para que pueda llamarse base? Que sea conjunto generador y que sea linealmente independiente. Exactamente, que sea conjunto generador y además linealmente independiente. Perdón, me muteé sin querer. ¿Este conjunto puede ser linealmente independiente? A ver, piénsele, piénsele. Si están los tres de manera simultánea, ¿puede ser linealmente independiente? No, ¿verdad, muchachos? No, no puede ser linealmente independiente. ¿Por qué? A ver. Pensé en sí, si X vale 0, pero no, porque menos 0 más 1 da 1. Entonces, no, son linealmente dependientes uno del otro. Exactamente. ¿Quién me contestó? ¿Elliot? Sí, yo. Olvera, déjame notarte. Olvera negrito. Sí, no es linealmente independiente porque está el vector nulo, muchachos. Todo conjunto que tenga el vector nulo es linealmente dependiente. Lo vimos en un teorema del tema pasado. Con este no puede ser linealmente independiente, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que ver para que sea linealmente independiente? Pues quitar, ¿no? Quitar este. Y ver qué pasa con estos dos para que sean linealmente independientes, pues tendría que ver la ecuación de dependencia lineal, los determinantes o hacer un isomorfismo y ver la matriz, hacer el escalonamiento y que es como en el examen. Es más, vamos a hacerlo así para que, ahí se me borrar una hojita. Hay varias maneras, ¿eh? Este no es un camino único. Para que sea base de ser
conjunto generador y además debe ser linealmente independiente. Entonces, este ya vimos que no. Tenemos que descartar forzosamente al vector nulo porque este va a hacer que todo conjunto sea linealmente dependiente. Vamos a tomar estos dos. X cuadrada más X y menos X más 1. X cuadrada más X y menos X más 1. Más 1, ¿verdad? Estos son dos vectores. Es más, si quieren llamarle, si ya son transformados, vamos a llamarles V. V1 y V2. El isomorfismo de V1, para trabajarlo más fácil, y si no lo pueden dejar así, les digo que hay una infinidad de maneras. Entonces aquí X cuadrada. Bueno, podemos definir nuestro isomorfismo. El isomorfismo de cualquier vector va a ser AX cuadrada para cualquier vector de la forma AX cuadrada más BX más C, y DB va a ser A, B, C. Esa es mi definición térmica. Ya está. Entonces, el isomorfismo de V, ya ven que estamos en casita y luego se presentan cosas. De V1, aquí tendría A, vale 1, ¿verdad? Entonces sería 1. B, vale 1. Y C, vale 0. El isomorfismo de V2 tendría que ser A, vale 0, B, vale menos 1 y C, vale 1. Eso es lo que tenían que hacer ustedes en el examen, así, tal cual. Y entonces veían, si quieren el determinante, ¿no? El determinante lo pueden hacer. 1, 1, 0, 0 menos 1, 1. Es que es de 2 por 3, no, sí vamos a tener que escalonar, ¿verdad? Escalonemos. 1, 1, 0, 0 menos 1, 1. Y aquí con este hacemos esto 0, 1 y menos 1. Nada más lo multipliqué por menos 1, menos R2. Y lo sumamos con el de arriba. 0 más 1, 1, menos 1 más 1, 0, 1 más 0, 1. R2 más R1. Y ahí pues ya se ve, ¿no? Que no se va a hacer 0 ninguno. Nada más con esto ya pueden decidir. Este conjunto es linealmente independiente. No se va a hacer 0 ninguno de los dos, ¿verdad? Ya con todos los dos renglones son diferentes de 0 y pueden decir que una base, como es conjunto generador y linealmente independientes. Por lo tanto, es base. Es base del recorrido y la base, como le quieran llamar, del recorrido tendría que ser el conjunto. ¿Pueden dejar estos? ¿O pueden dejar estos así como están? Nos regresamos del isomorfismo a X cuadrada más 1. Y también lo regresamos. Si quieren regresar X menos 1. Esta sería la base. ¿Y cuál es la dimensión de esta base? ¿2? Muy bien, ¿quién me contestó? Yo de nuevo. Ok, muy bien, sí, es 2, ¿verdad? La dimensión de este espacio es 2. Bueno, de esta base. Y pues ya nada más es checar el teorema de dimensiones. Dice verificar el teorema de dimensiones y dice aquí,
La dimensión de V es igual a la suma de la dimensión de la transformada de V más la dimensión del núcleo, ¿no? Entonces aquí vemos la dimensión del núcleo, es 1, y la dimensión de la transformada es 2. Entonces 2 más 1, 3, y es igual a 3, ¿verdad? Que sería la dimensión del espacio de origen, que es 3. Se cumple. Entonces en el último inciso, ¿cómo se llama este? D, ¿verdad? En el último inciso D, se cumple. Y ya está, ya terminamos este reactivo. ¿Alguna pregunta? El último paso que hicimos fue descartando C solo para comprobar nuestro punto. ¿O sería como algo regular hacer en todos los ejercicios de este tipo? Lo que hicimos de B1 es igual a X cuadrada más X y B2 es igual a menos X más 1. Sin tomar en cuenta C. ¿Esto? No, lo de arriba. ¿Esto? Todo eso que hicimos de igualar B1 a X cuadrada más... Bueno, tomar B1 y B2 sin usar B3, o sea, sin usar C. Eso mero. Solamente apliqué el isomorfismo. O sea, yo dije, el isomorfismo es este. Es A, B, C. Para todo vector A, B, C, va a ser AX cuadrada más BX más C. Este es su isomorfismo. Entonces, este B1 lo cambié con esta regla de asignación, bueno, con esta A, B, C, siendo este A, este B y este C. De aquí más bien apliqué la regla, ¿no? Si dice es X cuadrada más X, ¿cuánto vale A? A vale 1, aquí está el 1. ¿Cuánto vale B? B vale 1. ¿Cuánto vale C? 0. Aquí C vale 0, aquí, porque no hay término independiente, por eso está así. Luego en B2 también apliqué el isomorfismo. Para todo vector de esta forma, este es isomorfismo. Entonces, ¿cuánto vale A? 0, porque no hay cuadrático. ¿Cuánto vale B? Menos 1, porque es el lineal, ¿no? Es este. ¿Cuánto vale C? 0. Ah, no, 1, perdón. 1 porque es el término independiente. Es este 1 que está aquí. ¿Sí o no? Sí, todo eso fue para la base del dominio. No, más bien para ver la base del recorrido. Mira. Sí, perdón, sí, del recorrido. Del recorrido, sí, porque se pide una base y una dimensión de ambos. La base y la dimensión del dominio ya la teníamos aquí, ¿no? Esta es la base de R3 y esta es la dimensión de R3. Ahora queríamos la del recorrido. Dice este teorema. Si tenemos una base del dominio, entonces la transformada de la base va a ser un conjunto generador del recorrido. Ajá, ese es el teorema. Entonces yo lo que hice aquí fue transformar la base y al transformar la base obtuve un conjunto generador. Pero como lo que me están pidiendo es una base, a mí me está pidiendo una base, no un conjunto generador, y lo que yo estoy obteniendo es un conjunto generador, tengo que obtener a partir de este una base. Hay varias maneras, le digo, este no es un camino único, hay varias formas. Una forma de todas ellas es, si esto es un conjunto generador, una base va a ser conjunto generador y además linealmente independiente. Si este es conjunto generador del recorrido, de aquí puedo tomar elementos. No todos, porque en este caso, este conjunto generador es linealmente dependiente. Es dependiente porque está el vector nulo, y el vector nulo hace que todo conjunto sea linealmente dependiente. Ajá. Entonces no puede ser base. Este no puede ser base. ¿Cómo obtengo de aquí una base? Y debe ser conjunto generador y además linealmente independiente. Entonces yo nada más debo de probar que estos dos vectores son linealmente independientes entre sí, y como ya es conjunto generador y además linealmente independiente, puede ser base. Ahora sí. Sí. Sí para todos, muchachos.
Entonces, ustedes pueden probar la dependencia lineal o la independencia lineal de la forma que quieran. Ya vimos varias. Ajá. A mí se me ocurrió esta, pero no quiere decir que sea la única. No todos lo tienen que hacer igualito. Cada quien lo hace como quiera. A mí se me ocurrió así. Dije, para recordarles esto que vieron en el examen, apliqué un isomorfismo. Ajá. No necesariamente tengo que hacer un isomorfismo. Yo decidí aquí que sí. Ajá. Pero no necesariamente tengo que hacerlo así. Entonces dije, voy a hacer el isomorfismo de estos dos con esta regla. El isomorfismo lo voy a hacer con R3 y va a ser de esta manera. Pero si quieren, o bueno, si quieren verlo de otra manera, voy a borrar esto. O bueno, lo hago en otra diapositiva. Estaba eliminando hojitas para que pudiera ya escribir de aquí. Ya. Ahí está. Entonces, otra forma, vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí. Ya sé que este es conjunto generador, ya sé que esta es la base. Les digo, no hay una única manera. Si tomamos estos dos vectores y hacemos el wronskiano, son funciones, x cuadrada más x y menos x más 1. Vamos a hacerlo acá de otra manera. X cuadrada más x y menos x más 1. Son dos funciones, ¿verdad? El wronskiano. ¿Cómo sería el wronskiano? Como son dos funciones, derivo una vez. 2x más 1, ¿verdad? Aquí sería menos 1 nada más. ¿Cómo se efectúa el wronskiano? Diagonal principal, porque es un determinante. Menos 1 por x cuadrada más x, menos x cuadrada menos x. Menos diagonal secundaria. Ajá. Diagonal principal es esto, menos diagonal secundaria. La diagonal secundaria va a ser 2x más 1 por menos x más 1. El wronskiano es igual a menos x cuadrada menos x, menos x será 2x por menos 2x cuadrada. Es esta por esta, luego esta por esta más 2x, menos x más 1. Ajá. El wronskiano es igual a menos x cuadrada menos x más 2x cuadrada menos, bueno, aquí ya de una vez sumamos 2x menos 1x por este menos x. Menos por más menos 1. El wronskiano sería menos, no es más. Porque es esta y esta, ¿no? 2 menos 1, 1. X cuadrada. Pero aquí tendríamos menos 2x. Menos 2 menos 1, pues menos más 1. A ver, déjame checarlo. 2x por menos x, menos 2x cuadrado. 2x menos x más 1, todo por menos 1. Esta es positiva, 2 menos 1, 1. 1. Por este menos 1. 1 menos 1, está bien. Menos x cuadrada más 2x cuadrada, 1x cuadrada. Menos 2x menos 1. Y quedamos que con que el wronskiano fuera diferente de 0, o para algún valor de x en algún intervalo diferente de 0, ya se cumple que es linealmente independiente. Aquí pueden decir, pues con que x sea 3, por ejemplo, ya les va a dar diferente de 0, entonces ya dicen es linealmente independiente. Y si es un conjunto linealmente independiente y además es generador, entonces es una base. Entonces yo al probar que este conjunto generador además es linealmente independiente, ya puedo decir, esto es base. Por eso concluyo que esto es una base del recorrido, sin tener que hacer todo el isomorfismo y esto que hice aquí. Yo aquí nada más lo hice para que vieran algo similar a lo que tenían en el examen, pero no es necesario que lo hagan así, ya vieron. Pueden probar la independencia lineal con el wronskiano. Y no es el camino único, ¿eh? Hay varias maneras, nosotros vimos varias formas. Aquí pues esta es una, y no es la única manera tampoco de resolver este ejemplo. Yo decidí hacerlo aquí así. ¿Alguna pregunta?
No, ¿No, muchachos? ¿Todo bien? No. solo para ¿Estás recordar, seguro? en ese método las dos de abajo son las derivadas, ¿verdad? De las superiores. Sí, son las derivadas. A ver, acuérdense, el Wronskiano es las funciones que quieren ver que sean lineales, o los vectores que quieren ver que sean linealmente independientes. Aquí tengo dos vectores. Este es un vector y este es otro vector. Lo pongo en el Wronskiano. Este es un vector y este es otro vector. Tengo que derivar hasta hacer cuadrado. Si son dos, pues nada más derivo una vez en la segunda fila. Derivo esta, es esta. Derivo esta, es esta. Y ya que lo hice cuadrado, efectúo el determinante. Diagonal principal menos diagonal secundaria, que es lo que hice aquí. Si al efectuar el determinante les da diferente de 0 para algún valor de x, con uno solo ya es linealmente independiente. Es más, desde aquí, si ustedes ven que ya les da diferente de 0, pues ya con eso concluyen que es linealmente independiente. ¿Sí, muchachos? Sí. Les digo, no hay una manera. Yo aquí decidí probar el isomorfismo para que vieran cómo aplicaría, pero no es necesario. O sea, si ustedes desde acá dicen, esto es conjunto generador, no es base, pero yo quiero una base, o el problema me pide una base. Ajá, ya tengo un conjunto generador, de aquí veo cuál es la base. Este no puede estar, no hay manera, porque el vector nulo en cualquier conjunto va a hacer que sea linealmente dependiente, entonces lo excluyo. Digo, si estos dos son linealmente independientes, ya puede llamarse base. Entonces me puedo pasar hasta acá, tomo los dos vectores, son linealmente independientes, y entonces ya puedo decir, por lo tanto, es base del recorrido. La base del recorrido estaría dada por los vectores x cuadrada más x, menos x más 1. Entonces les digo, hay varios caminos, o sea, no es necesario que lo hagan igualito. Depende de ustedes cómo lo quieran desarrollar. Y allá ya no se ve, ¿la vi? Otra vez como que ya se desincronizó, a ver si con esto ya. Apenas ahí va. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, con esto terminamos el día de hoy. No sé quién quería comentarme algo al final del examen. Si ya tomaron nota de esto, a dejarle hasta aquí y me quedo platicando con quien me preguntó al inicio. Que tengan muy bonita tarde, nos vemos el jueves. Estén muy bien. Es profesora, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Profesora, Sí, hola. hola. No sé si me pasó listo o no escuché mi nombre, A ver, pero, Saúl ajá, sí, Zúñiga. Zúñiga Ortega. Sí, te puse asistencia. Ok, gracias. Por nada. Buena tarde. Igualmente, hasta luego. Recording stopped. Alguien, bueno, ¿quién era el que tenía duda del examen o qué era lo que quería ver del examen, muchachos?